Buenos días, jóvenes. ¿Me escuchan? Ya, gracias. Su atención, por favor. Vamos a pasar a asistencia. Amaya Abanto. Amaya presente. Ok. Aymachoque. Presente. Ok. Benítez Vázquez, Christopher. Presente, profesor. Ok. Campos Dávalos, Juan. Presente. Ok. Carvajal Pecho. Carvajal presente, profesor. Ok. Cárdenas Chipana. Presente, profesor. Ok. Cárdenas Pilco. Presente, profesor. Ok. Castañeda Bernuy. Presente, profesor. Ok. Checa Poma. Presente. Ok. Cruz Alvarado, Yair. Presente, profesor. Cruzat Molina, Katy. Presente, profesor. Buenos días. Ok, buenos días. De la Cruz Antay, Adrián. Presente, profesor. Ok. Eustaquio Gaspar, Vanessa. Grandes Carvajal, Julio. Presente, profesor. Ok. Guarzaya Ramos, Wilfredo. Presente, profesor. Buenos días. Ok. Hurtado Sánchez, Diego. Jaimes Moriani, Boris. Presente, profesor. Ok. Leandro Ochoa. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Liñán Osorio, John. Yavilla Amado, Sandro. Presente, profesor. Ok. Mamani Holgado, Alex. Presente, profesor. Mamá. Ok. Mamani Pizarro, Brian. Presente, profesor. Buenos días. Buenos días. Marreros Pinedo. Presente. Ok. Mergosa Cortés. Presente. Ok. Morán Yaranga. Presente, profesor. Ok. Núñez Soto. Presente, profesor. Buenos días. Ok, buenos días. Palacios. Palacio presente, profesor. Ok. Quispe Mamani, Jessica. Buenos días, presente, profesor. Buenos días. Ramírez, Roger. Buenos días. Rivera Pérez, Julián. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días. Rojas Guamán, Vladimir. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Rojas Zabaleta, Eric. Presente, profesor. Muy bien. Sánchez Tapia, Juan. Sandoval Quispe, Cristian. Buenos días, profesor. Presente. Buenos días, Cristian. Torrejón Lampas, Franz. Presente, profesor. Ok. Torres García, Billy. Presente, profesor. Ok. Vera Carvajulca, Diego. Villacorta Landeo, Valeria. Villanueva Zúñiga, Christopher. Presente, profesor. Ok. Yurivilca Mejía, Osman. Presente, profesor. Ok, segunda vuelta. Eustaquio Gaspar, Vanessa. Presente, profesor. Ok. Hurtado Sánchez, Diego. Liñán Osorio, John. Sánchez Tapia, Juan. Vera Carvajulca, Diego. Villacorta Landeo, Valeria. Listo. Muy bien. Ya está, salimos de acá. Correcto. A ver. ¿Dónde estoy? Por acá. Listo. Me dicen, por favor, si se ve lo que estoy compartiendo. Sí, correcto. Muy bien. Listo. ¿Me pueden referir algunos puntos que vimos en la clase pasada? A ver, ¿algún comentario? A ver. Hemos ya hablado de cómo organizar a los datos, clasificarlos, representarlos,
con tablas, con gráficos y también con valores numéricos, como es el caso de la centralidad. Habíamos aperturado también el tema de la variabilidad, ¿correcto? ¿Sí? Correcto. ¿Ya? Vamos a reiterar algunos puntos acá. Ya lo hemos comentado en más de una oportunidad. Recuerden que la mecanización de los cálculos sí es vital, es necesario, pero no es el objetivo, ¿ya? Correcto, es un medio, eso sí. El objetivo es que podamos extraer información y finalmente utilizarla, pues, correcto, en la toma de decisiones, ¿de acuerdo? Para bien o para mal, como a veces se dice, ¿de acuerdo? Obviamente lo que buscamos es constituir, ¿no?, nuestras decisiones de la mejor forma para producir, para mejorar, ¿no es cierto? O en todo caso, ¿no?, hacer una implementación que genere bienestar, ¿de acuerdo? Esto es lo que buscamos, ¿no? Correcto, entonces. Debemos entender que la centralidad cuenta una historia de los datos, parcialmente. No es toda la información que pueda contener, ¿no?, sino se refiere solamente a lo que se centra, digamos así, la representación de los datos. Por lo tanto, la variabilidad que surge por el ámbito de que muchas veces la característica que estamos analizando es susceptible de otros elementos, puede llamarse factores, ¿no?, hace que simplemente las características cambien de valor. O sea, en otras palabras, sus mediciones varían. Correcto. Y así entonces, objetos o de repente personas que pudieran ser gemelas inclusive, en su actuar, en su desenvolvimiento, pueden tener diferencias entre ellas, a pesar de que ambas personas son idénticas, al igual que las unidades de fabricación son idénticas, pero presentan variación, fíjate, ¿ya? ¿De acuerdo? Correcto, entonces, ¿ya? ¿Es buena o es mala? La variación es interesante, ¿de acuerdo? Y es justamente uno de los pilares en que se aboca la estadística. Sin variación, la estadística estaría muy limitada, estaría confinada solamente a analizar centralidad sin mayor alcance. Correcto. Mucha metodología sin variabilidad, prácticamente, ¿no?, serían inaplicables. ¿Se dan cuenta lo importante que es entonces la variabilidad? Aquí habíamos hecho un comentario respecto a lo que era la variabilidad entre sujetos, ¿correcto?, y intrasujetos. Los escenarios son los siguientes, ¿ya? En el análisis de datos, el analista muchas veces se interesa en querer comparar grupos, como puede ser, por ejemplo, la mejora de un proceso de acuerdo al plan A o al plan B. ¿De acuerdo? Correcto. Que el plan A dice, mira, va a minimizar costos, ¿correcto?, frente a los beneficios. Y estos parecen ser más atractivos que el plan B. El plan B podría ser de repente quizá mucho más beneficioso, digo, pero el costo es exorbitante. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, eso ya es toma de decisión, ¿no? ¿De acuerdo? Podríamos estar en una situación de ese tipo, de ese caso. Correcto. Por lo tanto, entonces, para poder decidir, tenemos que tener información. ¿De acuerdo? Y la centralidad es uno de ellos, pero no cubre el total de expectativas. Y es muy importante muchas veces medir también la variabilidad para acusar a esos promedios, ¿de acuerdo?, y ver hasta qué punto, ¿no?, es admisible el comportamiento entre ellos. Y también por su propia naturaleza o comportamiento que tiene la variabilidad.
Pensemos entonces en esto, ¿ya? Al haberse especificado dos grupos, estamos interesados en querer saber dónde ocurre la variabilidad intra, correcto, o entre sujetos. La palabra sujetos se refiere muchas veces a un cliché que estaría refiriéndose, también podemos entenderlo, a los contextos o a los grupos. El caso de los grupos que hemos mencionado, el A y el B. Correcto. ¿Hasta qué punto el tipo de implementación adoptado para tener un mejor beneficio sea el más idóneo? ¿Realmente el tipo de implementación es preponderante? ¿Es relevante, sí o no? Así como él, podemos citar otros casos más, como para decir, ¿no? Tipos de fármacos, ¿correcto? Para controlar el COVID, ¿de acuerdo? Pónganse un caso. Y tenemos, pues, fármacos en botica, ¿no? ¿No es cierto? ¿Correcto? Digo, para controlar, en cierto modo, ¿ya? Si eso fuera factible, ¿correcto? Pensemos que es posible eso. Entonces podríamos tener fármaco A, fármaco B, fármaco C y todo lo que tú desees. Repito, lo estoy llevando a un plano simplemente de ilustración, de ejemplo, ¿no? Realmente el tipo de fármaco sería preponderante porque podría darse el caso que dos o tres o una parte de ellos tengan los mismos efectos. Y podría ser que de repente por ahí dos u otros tengan efectos distintos. O en el peor de los casos, todos ellos son iguales. ¿De acuerdo? Quisiéramos determinar si efectivamente el tipo de fármaco es un determinante en los efectos que pueda acarrear. Correcto. Si eso no te gustó, plantéalo de otro modo. Tipos de publicidad. Publicidad agresiva, moderada, correcto. En fin, o tenue, para mantener, como se dice. Correcto. Quisiéramos saber si realmente la severidad que pueda tener una publicidad puede tener un efecto importante en los consumidores. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si realmente eso tiene un efecto importante, esperaríamos a buenos ojos de que las ventas se eleven. ¿De acuerdo? ¿Será lo mismo o será diferente? Ese es el caso. Quisiéramos analizar la variabilidad entre sujetos, grupos, o dentro de ellos. ¿Quién es dentro de ellos? Dentro de ellos es la variabilidad inherente de lo que puede pasar de las unidades de investigación o unidades de estudio. ¿De acuerdo? Variabilidad que se refiere en este último ejemplo, en el caso, por ejemplo, de la publicidad. Los consumidores actúan de acuerdo a su interés. Ellos son racionales y ellos ya tratarán de aprovechar al máximo los recursos que ellos disponen, en este caso sus ingresos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que podría pasar? De repente, aquellos consumidores que ven en la publicidad tipo A, podría ser un grupo o segmento en el cual haya mucha diferencia en sus gastos de consumo. ¿Correcto? O viceversa, de repente poco. A eso se refiere, o sea, está refiriéndose a las unidades ya dentro de cada grupo, que es muy diferente de decir, por ejemplo, el promedio de gastos, ¿correcto? Que de los consumidores que vieron el tipo de publicidad A y en otro caso el tipo de publicidad B. Eso es muy diferente. Cuando tú aludes a los promedios, estás comparando grupos. Pero cuando ya te refieres a las unidades propias internas dentro de cada uno, sin distinción de grupo, para decirlo así, te estás refiriendo a la variabilidad interna que hay. ¿De acuerdo? Lo digo en esa forma para que se entienda, ¿ya? ¿De acuerdo? Esos son los términos de variabilidad entre sujetos y la otra variabilidad que sería intrasujetos. ¿De acuerdo?
Por otro lado, hay otra variabilidad que se conoce como la muestral. Surge por la aleatoriedad de las muestras, ¿correcto? Eso le imprime, ¿no?, un comportamiento de ese tipo. Las muestras cambian, varían, y en consecuencia hay una variabilidad aludida a ella, ¿ya? Correcto. Bien. Esto también ya habíamos comentado. Voy a reiterar algunas cositas, ¿ya? Cuando tú apliques medidas de dispersión, ojo, hay varios de ellos, varios tipos y clases. Hay medidas de dispersión de tipo absoluto por sus unidades y otras de tipo relativo. Dentro del grupo de medidas de dispersión de unidades absolutas, tenemos esta que se conoce como la desviación absoluta media. ¿Correcto? ¿Qué hay que tener en cuenta no solamente con respecto a esta formulación, sino las que vienen también? Ver si responde a un escenario muestral o poblacional, y a su vez si los datos están clasificados o sin clasificar, ¿ya? Hay que entender eso. Y después pasar a la idoneidad de su eje referencial promedio, que puede ser la media aritmética, que puede ser la mediana o que puede ser la moda. Se supone que ya manejamos los criterios de selección del promedio más adecuado. Ojo, la palabra promedio no es exclusivo para la media aritmética, por ejemplo, o la media poblacional. Se puede entender también promedio como la mediana. Se puede entender también promedio como la moda. ¿Correcto? Pertenecen al grupo de promedios o medidas de centralidad. Que tú quieras especificar su nombre, como para decir la mediana es un valor central y la moda es el valor más frecuente, el valor típico, por ejemplo, es para especificarlo, ¿no? Pero repito que están considerados dentro del grupo de los promedios, ¿ya? Cuando uno hace la elección de un promedio apropiado, la desviación media o desviación absoluta media, ¿correcto?, se la elige tomando como referencia esa medida de tendencia central. Si tú has analizado que tu distribución de datos se representa más por un promedio aritmético, allá, entonces, si tuviera que evaluar una desviación absoluta media, lo haría con respecto a la media aritmética, como se ve en la formulita, en la parte inferior. Si has determinado que es la mediana, utilizo más bien, ¿no?, la desviación absoluta referida a la mediana. Y si se trata de la moda, de igual manera, entonces la selección del valor central ya queda al criterio más apropiado. Recuerda que la moda se suele utilizar para datos masivos, datos con muchas frecuencias o características que lo demanden, ¿correcto? O sea que la moda se hace relevante para esos casos, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Recuerda también que las fórmulas tienen que ser atendibles de acuerdo a las circunstancias. Si los datos están clasificados en intervalos de clase, por ejemplo, o están organizados o clasificados como variable discreta, se necesitan frecuencias. Y como ustedes pueden ver en las últimas dos fórmulas, ¿correcto?, se ven las frecuencias que acompañan en cada uno de los valores numéricos, ¿ya? Correcto. El K que aparece ahí, que aparece acá, lo debemos entender de manera consecuente. Representa el número de categorías o valores diferentes de la variable de estudio, que también podría interpretarse como marca de clase, según si es tratado como variable continua o, como en el caso anterior, como variable discreta. ¿Ya? Correcto, entonces. Muy bien. Listo. La parte computacional ya comentábamos. Por favor, presenten los cálculos que sean necesarios y pertinentes, ¿ya? No todo, por favor. No estén presentando cálculos con las operaciones más elementales que hay, ¿no? ¿De acuerdo? Ya estaríamos prácticamente redundando. ¿De acuerdo? Tratar, eso sí,
de que lo que estemos desarrollando sea entendible. Recuerden, jóvenes, en la práctica, en el solucionario que ustedes vayan a proporcionar, ya no van a estar ustedes para poder hacer los comentarios correspondientes. ¿Correcto? La resolución va a querer pretender explicarse, ¿no es cierto? Y es muy conveniente entonces justificarlo. Recuerda, ya no vas a estar presente. Todo tu esfuerzo va a estar plasmado en la resolución. Si la resolución no se entiende, bueno, pues faltó entonces especificar, ¿no? ¿De acuerdo? Los puntos más relevantes. Muy bien. Una varianza muy popular, decíamos, es, en el caso de la muestra, la varianza muestral, particularmente ella que se conoce como la varianza insesgada de Cochrane. ¿A qué se refiere insesgada, ya? De una vez les voy a alcanzar la idea, ya. Y ese es un tema que casi lo hablamos ya casi al final del curso también. Pero es muy interesante ya tenerlo anticipadamente. Miren, la varianza muestral, como vamos a ver después en temas posteriores, es tratado como una variable aleatoria. Y como variable aleatoria debería tener, a pesar de ello, un comportamiento predecible que pudiera, pues, vaticinar lo que uno busca. ¿Correcto? Entonces, cuando uno le da un tratamiento así, uno esperaría, en el mejor de los casos, que esa varianza se perfile, ¿no? Y vaya derechito a lo que es su compromiso de querer dar a conocer o explicar o describir a la varianza poblacional. Esta expresión que acabo de señalar se conoce en el tema de estimación como una propiedad de la varianza muestral, de ser insesgado, de ser centrado. A la larga, si tuviéramos que calcular la varianza en una muestra, luego en otra muestra, luego en otra y así, obviamente que es una especie de análisis teórico, ¿correcto? Esperaríamos que a la larga realmente, ¿no?, pudiera converger ¿a dónde? A la varianza real o verdadera. Para decirlo en otras palabras, ese cuadrado actúa como un dispositivo, es como si fuera un aparatito. Y ahorita está ¿dónde? Ha salido de la línea de montaje. Entonces el inspector, el ingeniero, quiere saber si el dispositivo ha sido manufacturado, al menos en una de sus características, porque pueden haber más, está totalmente especificado. Y bueno, hacer las mediciones, ¿no? Aquí está la medición. Ahí está haciendo el análisis. Y si realmente se determina que ese dispositivo cumple esta condición, se dice entonces que, caramba, ha pasado satisfactoriamente, al menos esa parte de análisis, y dice entonces, por lo tanto, está en buenas condiciones, ¿no?, para salir al mercado. Me refiero parsimoniosamente si el análisis estuviera basado en un solo detalle, ¿no?, en un solo aspecto. Para nosotros, ese aspecto o detalle, entre otros, claro, lo llamamos insesgabilidad. Pero si el ingeniero dice, a la hora que hace las mediciones, dice, oye, mira, no, este dispositivo no va a llevar a este otro resultado, significa que el dispositivo salió con yaya, salió defectuoso, ¿correcto? Y por lo tanto no sería insesgado en alusión a nuestro tema, ¿de acuerdo? Está distorsionado. ¿Qué fórmula es la que se ubica aquí en esa distorsión? La primerita que estamos viendo. Acá ve. ¿Ya? Esa fórmula tiene un pequeño problemita. Es sesgado. ¿De acuerdo? En cambio, la fórmula que aparece al pie es insesgado. Es la que cumple el requerimiento. Y ahí entonces que los entendidos
nos lo digan más desde un punto de vista práctico y nos hagan la siguiente recomendación. Nos digan, miren, jovencitos, cuando ustedes tengan un tamaño muestral, ¿correcto? Tomando como referencia un valor, por ejemplo, 30. Y si tu n es menor o igual, algunos dicen así, a 30, algunos son más estrictos y le borran el igual, ¿eh? Le borran el igual, ¿ya? ¿De acuerdo? O sea, solamente dice menor nada más. Voy a chancar esto, ¿ya? Menor nada más, dice. Así dice. ¿Es menor que 30? Ah, ya, entonces utiliza la variancia sesgada. Y si es mayor o igual, utiliza la otra formulación. No voy a poner en dilema la igualdad. No lo voy a poner. Eso sí, nos vamos a dar cuenta cuando realmente tengamos un tamaño muestral pequeño, ¿no es cierto? O de repente bastante grande. ¿Ya? ¿De acuerdo? Ese 30 es referencial nada más. No hay por ahí ningún teorema ni ley que diga que sea 30 de manera exacta. No lo dice. Son algo así nada más como recomendaciones. ¿Ya? ¿De acuerdo? Perfecto, entonces. Entonces, no tratar de usar las formulaciones según la cantidad de datos que tengamos a la mano. O sea, una cuestión técnica. En el límite, tanto esta expresión como esta otra, en el límite, ¿son equivalentes, sí o no? Respondan, jovencitos. Respondan. ¿Qué significa eso? Si tú tienes un conjunto de datos considerable, voy a exagerar ya, tienes 10.000 datos. Oye, cuando tú restas 10.000 menos 1, ¿qué? ¿Acaso ocurre un cambio dramático? Y verás que la afectación es mínima, pues. ¿Correcto? Y ahí entonces que cuando tengas un considerable, correcto, número de datos, a veces sea indiferente de usar uno o de otro. ¿De acuerdo? Correcto, ¿ya? Listo, entonces. Muy bien. Recuerda que los escenarios pueden ser poblacionales y muestrales, ¿ya? Reitero lo dicho. Si son poblacionales, no te olvides representarlo con letra griega, sigma cuadrado. Sigma cuadrado es una letra griega en minúscula. En mayúscula es esta notación que tú la has conocido, que tú la has empleado n veces. ¿De acuerdo? Correcto, ¿ya? Se está haciendo referencia a datos poblacionales. Si son muestrales, utiliza más bien el S cuadrado. ¿Correcto? Para referirte a la muestra. Y aquí solamente hago el comentario que hice también la clase pasada. La palabra desviación estándar es equivalente a desviación típica. También equivalente a error estándar. Pero no hay que entender que son términos que han sido acuñados expresamente para medir la desviación estándar poblacional. Aunque les comento que algunos autores emplean la palabra desviación típica para referirse al sigma. Oye, pero desviación típica es sinónimo de desviación estándar y de error estándar. Y esos términos de desviación típica y error estándar también se pueden emplear para referirse a la muestra. Por lo tanto, acarrea el término de desviación típica. Entonces, aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Por favor, les hago el comentario. Muchas veces la confusión no está en el cálculo es lo de menos. El problema está en el manejo, ¿correcto? O sea, en la denominación. ¿Qué es lo que tenemos que tener presente entonces? Cuando tengas un problema y te diga, ¿no? Se tiene un conjunto de 30 datos cuya media es 5 y desviación típica es igual a 8. Ah, bueno, si ese es el tenor, pregunta para todos, ¿me está haciendo referencia a la muestra o a la población? La desviación típica. Respondan, jóvenes.
Bueno, sin respuesta. Recuerden, jovencitos, la participación es muy importante. Estoy tomando nota quién participa, bueno, y quiénes tienen perfil bajo. Bueno, decíamos entonces, de acuerdo al tenor del problema, si te menciona que hay una desviación estándar, correcto, se está refiriendo pues a la muestra, ¿no? A menos que expresamente haga hincapié que se trata pues del parámetro, o sea, la desviación estándar poblacional. Pero no, lo que quiero es que tengas advertido que por leer en el problema y el enunciado desviación estándar digas, este es el parámetro. No, no, no. Eso es lo que quiero aclarar. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien. Entonces, queda claro, ¿no? Muy bien, sigamos acá. Recuerda este otro tips que mencionamos. Cuando te hablen de simetría, no pienses inmediatamente en la campana de Gauss, ¿eh? Claro, es interesante, pero recuerda que la simetría también se refleja en otras distribuciones, como la que estamos viendo, ¿no es cierto? La segunda distribución, la que aparece abajo, ¿eh? También es simétrica. Correcto. Su media podría calzar tal cual como en el caso de la primera distribución, la que está encima. Pero su variabilidad cuenta otra historia, ¿no? Correcto. Entonces, tengamos en cuenta esos detalles, ¿ya? ¿De acuerdo? Listo, entonces. Muy bien, pasamos esto de acá. Y aquí con respecto a las propiedades. Tú sabes de que muchas veces el analista prefiere utilizar transformaciones, tal vez por una cuestión práctica, ¿no? Es más simple manejar a la transformación que a los propios datos originales, o también es posible que los datos originales, por alguna implementación, tengan que verse afectados en su origen o en su escala. ¿De acuerdo? Correcto. Muy bien, pensemos en su origen. ¿Cuál es el mensaje, jovencitos? Acabe. Que la varianza de los datos transformados por origen no es sino igual a la varianza original. Eso es como para decir, es un ejemplo, por favor, lo que voy a comentar, ¿ya? Ustedes han dado su prueba de entrada, ya tienen ahí algunos puntos. Vamos a considerar, ojo, es un ejemplo, no estoy diciendo que lo sea. Sumemos los puntos de la prueba de entrada a su PC, a su primera práctica. La variabilidad supuestamente encontrada en la primera PC se modifica, se altera por el hecho de haberse beneficiado con algunos puntos adicionales, ¿sí o no? Respondan, jóvenes. Correcto, correcto. No va a influir en nada. ¿De acuerdo? Cambiemos la política. Una vez más, es un ejemplo, ¿no? Supongamos que les haga el siguiente comentario. ¿Sabe qué, jovencitos? Bueno, la prueba de entrada solamente es para ver cuál es su estado, ¿no?, de saberes previos. El hecho de que hayan tenido un puntaje, cada uno ya más o menos para que refleje, caramba, tiene los saberes previos presentes. Mire, este otro jovencito sacó un punto. Mire, este otro no sacó nada. Bueno, pues ya con eso ya tú mismo te estás viendo de que, caramba, tengo que leer un poco más, no tengo que reforzar lo que requiero para esta asignatura, pues. Bueno, y por lo tanto, eso no significa que se vaya a beneficiar de algún puntaje. No, simplemente es una referencia nada más para que veas tu nivel de saberes previos y punto. Listo. Bueno, viendo de ese punto de vista, el profe dice, bueno, jovencitos, miren, ya he visto las notas de su primera práctica. Realmente había esperado de que rindan un poco más. Bueno, voy a darles un apoyo, con la finalidad de que las calificaciones sean un poco más representativas, ¿no? Vamos a modificar la escala, ¿de acuerdo? Sí, hubo un problema por ahí que tenía una poca calificación, ¿cierto? 1 o 2 por ahí, y vamos a reconsiderar. Ya, listo, entonces hagamos lo siguiente. Vamos a aumentar la calificación en un 20% para todos, según lo que hayan sacado. ¿Eso qué implica?
modifica es una modificación de escala. Y la modificación de escala se ve a continuación. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, acá. Listo. Ahí está la modificación de escala. ¿Cuál es el mensaje ahí, jovencitos? Si tuviéramos que modificar la escala, recuerden que la escala puede aumentar o puede contraer. Ya deducirán ustedes bajo qué situación, ¿correcto? Según el valor que tome A, la constante. Aquí está la varianza de los nuevos datos. Por allá está la varianza de los datos transformados afectados por la constante, pero al cuadrado. Pregunta para todos. 20% de calificación más, suponiendo en su primera PC, ¿qué haría la situación? ¿Que tengan una menor variabilidad o una mayor variabilidad? Respondan. Ya, cuando usted dice eso, aquí voy a poner así, 0,20. ¿Eso es lo que me acaba de decir? Bueno, así, 0,20 al cuadrado. Ah, ya, ahora sí, ahora sí. Ahí está. Mire, ese comentario que me hace, que parece trivial, a veces se comete, ¿eh? Se comete como error, ¿eh? Correcto. Y tendríamos pues 1,2, que lo que no va a hacer sino es expandir la varianza, ¿no? Correcto. O sea, hacer que las notas sean más distintas, diferentes. Va a marcar más diferencia. Piensen solamente en eso, jovencito, en una distribución de ingresos. Si ustedes buscan la equidad de ingresos en una organización, ¿qué harían? Aumentar el 20%, digo a manera de ilustración, de ingresos a todos sus colaboradores, o más bien de darle una cantidad fija a manera de bono a todos ellos. Respondan, jóvenes. ¿Ya? ¿Qué haríamos para que la distribución de ingresos se tenga una mejor equidad? ¿Qué haríamos? Les puse ya las alternativas. Es incrementar los ingresos, por ejemplo, en un 20, en un 10%, yo digo hasta 50%, ya más, el porcentaje que tú desees. ¿Correcto? O darles una bonificación mejor, igual para todos. Incrementar, profe. Obviamente, ¿no? Obviamente. ¿De acuerdo? Sería mucho más beneficioso que a todos les llegue lo mismo, pues, ¿no? ¿Es cierto? La variabilidad se mantiene. Ojo, si quisiéramos que haya menor variabilidad, miren, voy a plantear, ustedes me dicen si es correcto, una alternativa. Menor variabilidad. Bueno, ¿saben qué? La Oficina de Planillas o Recursos Humanos va a replantear los ingresos de los colaboradores. Se ha determinado que hay unos cuantos colaboradores, una élite, que ganan sueldos exorbitantes. Así que se les va a recortar. ¿De acuerdo? Bueno, la política de la empresa va a ser así, ¿no? Si desean continuar en el trabajo, pero si no, las puertas están abiertas. ¿De acuerdo? Correcto. Una política así, claro, técnicamente, lo que haría es eliminar los valores outliers, los valores extremos, y tratar de acercarlos a la mayor distribución. La variabilidad disminuye, claro, correcto, muy bien, pero como política ya puede haber otro cuestionamiento. ¿Se dan cuenta? Eso ya no es estadística. ¿De acuerdo? De repente los jóvenes, los señores podrían reclamar, ¿no? ¿Sabe que hacen una denuncia al Ministerio de Trabajo? ¿Cómo es posible, no? Tengo un contrato acá, que estos son mis ingresos, y me están recortando. Entonces están incumpliendo el contrato, ¿no? Ya, ese es tema de otro. Tema
para otro momento. ¿De acuerdo? Correcto, jóvenes. Pero interesante, ¿no? Fíjense, interesante, ¿ya? Muy bien, listo. Por acá, jovencitos. Atención acá. Acá, ¿ya? Esto también lo hemos comentado, ¿no? Y si no, bueno, con este comentario va a quedar claro, ¿ya? Aquí, jovencitos. ¿Se acuerdan al inicio que habíamos comentado acerca de la intra o entre sujetos, intrasujetos? ¿Se acuerdan? Perfecto. Veamos lo siguiente, ¿ya? Pongamos en consideración el siguiente estudio. Muchas veces cuando estamos en una etapa formativa como la nuestra, interesa saber si la parte de habilidades, destrezas, capacidades, conocimiento, que todo se resume a veces como competencia, realmente no está dando sus frutos. Y no hacemos sino muchas veces comparar, ¿no? Bueno, a ver, ¿cómo va el desenvolvimiento correcto en este curso sección X frente al curso sección V, por ejemplo, ¿no? Dictado por el mismo profesor? Cuando uno hace eso, no hace sino reducir, ¿correcto? La comparación, tratando de que tal vez, siendo un mismo profesor, bueno, pueda ser que emplee una metodología en uno, curso o sección, a diferencia del otro. Ese es un caso. Otro caso, ¿cuál podría ser? Podría ser el hecho de que queramos comparar grupos, obviamente determinados tal vez, no tanto por la metodología, que puede ser muy parecida, sino tal vez por las habilidades propias de quien lo dirige o quien lo conduce, me refiero al profesor. ¿De acuerdo? En fin, tú puedes tener diferentes situaciones en las cuales especificar a un factor que vamos a llamar de interés. Si eso no lo entendemos, podemos plantear otro. ¿De acuerdo? Por ejemplo, tipos de publicidad. Una publicidad severa, una publicidad moderada y una publicidad tenue, algo así como para que el cliente no se vaya a olvidar de nosotros. ¿De acuerdo? 3 tipos de publicidad. Quisiéramos ver su impacto en el público consumidor. Y eso lo vamos a hacer observando las ventas de nuestro producto. ¿Correcto? Para poder determinar si el tipo de publicidad es efectivo, parece que lo más intuitivo, lógico y consecuente sería, pues, bueno, a ver, ¿cuánto vendí, no? ¿Correcto? Cuando emplee la publicidad A, B o C. ¿De acuerdo? Porque me estoy dirigiendo a los grupos. Pensemos que eso es viable, ¿ya? Para parsimoniar. ¿De acuerdo? Que cualquier otro elemento o factor ha sido controlado. Estamos suprimiendo. Es como si estuviéramos poniendo un escudo. Y cualquier otro elemento perturbador quedó ahí nada más. ¿De acuerdo? Aunque les comento que eso es más complejo, ¿no? Estoy parsimoniando. Perfecto. Si yo, a la hora de obtener ya resultados, dijera el plan A, el plan B y el plan C, estos son los ingresos promedios que he conseguido. Solamente para poner cifras, ya. En uno fue 1.000 en promedio, en el otro 2.000 y en el otro 3.000. Aparentemente este último acusaría un mayor promedio, ¿cierto? Cierto. Pero recuerden que en un tema, como el caso descriptivo, obviamente nuestras conclusiones son categóricas. Eso no se ha hecho, bueno, definitivamente. En uno de los grupos tengo un mayor promedio, perfecto. Pero eso me da crédito como para poder decir, entonces mira, ese tipo de publicidad C que has llamado, aplícalo en general porque es más efectivo. Y ojo que eso obviamente tendría que tener un mejor asidero. Ya no sería suficiente que en un caso, en una sola situación, haya ganado y pensemos pues que constituye ser una ley, porque podría ser de repente que has obtenido como ganador, pero en tu muestra, en tu caso, pero no en todo, pues, no en todos los casos. Esto es lo que motiva este estudio, fíjense. ¿Qué hacemos entonces para poder tener más elementos de juicio? Aunque también por ahora lo explicamos de una manera limitada. Muy bien, hagamos lo siguiente. En cada grupo
En cada grupo que tengamos, calculemos su media. Ahí está bien. Si hubiera 1, 2 grupos, calculamos sus promedios y con sus respectivas varianzas. ¿Que cómo lo calculamos? Eso ya lo hemos comentado. Y ahora lo que vamos a hacer con ellos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular una media de varianzas. Y por otro lado, una varianza de medias. ¿Ya? ¿Que cómo se calcula? Bueno, el S cuadrado J debe representar la varianza J décima, ¿no?, de los grupos. El X barra J, la media J décima de los grupos, por acá, por acá. Y el X barra T, que no vendría a ser sino la media global. ¿De acuerdo? Y este otro señor que está acá, la varianza global. Oye, ¿y eso cómo lo calculo? ¿Cómo lo calculo? Como si rompieras la barrera de los grupos y vieras a todos los elementos de cada estrato o grupo como si fuera elementos de un solo total o un grupo más general, para decirlo así. ¿Ya? Correcto. Si nos ponemos a calcular, que es directo, vamos a obtener cifras. Por ejemplo, pensemos nada más que la primera expresión, que es la intragrupos, me ha dado pues un valor como 100. ¿Ya? Simplemente es una cifra nada más. Listo, ahí está bien. Y el segundo me haya salido pues allá 200. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a relacionar. Y digo entonces, bueno, a ver, voy a manejar una proporción. Digo entonces 200 por acá arriba sobre 300. Y esto es 2/3. Lo expreso en porcentaje. Aproximadamente el 66,67% de la variación total es explicado. ¿Por quién? Por el factor de estudio. O sea, se debe más a él. O sea, esas medias que obtuviste por acá están queriendo ser explicado por el factor de estudio. O sea, el factor de estudio es el que dice, miren, este grupito de acá va a tener un promedio distinto al de los otros. O de repente algunos de ellos, pero no va a ser igual, ¿no? Va a haber diferencias. ¿De acuerdo? Si eso no se entiende, es como dijéramos así, ¿ve? Recuerden el promedio, ¿eh? En promedio, quienes se matriculen, ¿correcto?, en el curso sección X, o se hayan matriculado, en promedio van a tener un mejor promedio ponderado que aquel que se matriculó en la sección V. Ojo, es una ilustración nada más, ¿eh? Aunque espero que sea así también. ¿De acuerdo? A eso se refiere. Se refiere entonces que hay un diferenciador entre el tema por efectos del factor. ¿De acuerdo? Si más bien esta proporción fuera pequeñita, digamos pues lo contrario, entonces me estaría dando crédito que el factor de estudio obviamente no tiene mayor relevancia. Y al no tener relevancia, la pregunta sería, pero ¿por qué un grupo sacó un nivel y el otro sacó un nivel distinto? Bueno, aparentemente son distintos, pero eso es casual. Y simplemente se debe ¿a qué? A la variabilidad inherente de lo que ocurre o pasa en cada grupo. ¿De acuerdo? Esos son los comentarios que tenemos que tener presente para las componentes de varianza, así se llama, ¿ya? Como un referente les doy acá, entre nosotros, para que tengan ustedes como una línea de referencia. Si la proporción, correcto, que tenemos acá fuera mayor en porcentaje, por ejemplo, a 75%, eso me estaría diciendo que realmente el factor de estudio se sitúa, se ubica como un preponderante en establecer medias distintas de cada grupo. Y cuando digo medias distintas, hay que entender lo bonito eso,
Eso no significa que si tienes 100 grupos, los 100 grupos van a tener medias distintas. No significa eso. No estoy diciendo eso. Sino lo que te estaría diciendo es de que por lo menos hay un par de grupos cuyas medias son diferentes. Entonces, ¿eso qué significa? Que de los 100 podrían ser 3, podrían ser 4, podrían ser 5, 6, 7. ¿Correcto? Podrían ser 98 de ellos. ¿Correcto? Que tengan de repente promedios distintos, pero va a haber otra partecita que pueden ser que sus medidas coincidan, ¿no? Sean iguales. ¿De acuerdo? Correcto, ¿ya? Eso es lo que nos quiere decir este tema, que lo incluía aquí como componentes, como propiedades, pero cuyo nombre se conoce en la literatura como componentes de varianza, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy interesante para determinar causa y efecto. ¿De acuerdo? Realmente la explicación está en un nivel bastante sencillo, aunque les comento que este tema ustedes lo ven mucho más desarrollado en un curso como estadística aplicada o control estadístico de procesos. Perfecto. Paso esto acá. Acá. Jovencitos, cuando se nos hable de variabilidad, hay que tener muy en cuenta. Pareciera que solamente hay que remitirnos a lo que es medidas de dispersión o medidas de variabilidad nada más. Y uno dice, allá las medias ya fueron ya. Pero las medidas también están ahí, juegan un papel importante, ¿eh? Como vamos a ver después. No te olvides de ellos, ¿eh? Está bien, tenlos ahí presentes, ¿correcto? Para ver en qué momento es oportuno su intervención, ¿de acuerdo? Pero no lo deseches, ¿eh? Muy bien. Acá, por ejemplo, este tema está referido al mundo financiero. ¿Ya? Mira bien, mundo financiero. ¿De acuerdo? Hay problemas en los cuales te dicen qué cosa hacer. Si hay un problema te dice, calcula la media, calcula la varianza, este problema no le interesa, oye, tal vez cuál es el contenido, ¿no?, que vayas tú a obtener como información. Se preocupa más por la parte procedimental o mecánica. En otras palabras te está diciendo, a ver, calcula pues si puedes. A ver, desarrolla tu habilidad operando. Repito, es importante, inevitablemente necesitamos eso, pero eso no es el fin, ¿no? Ese es un medio, ¿de acuerdo? Lo importante es saber que después de haber encontrado algún hallazgo, bueno, ¿y esto qué cosa me dice? ¿Cuál es la cantidad y calidad de información que me provee para una toma de decisión? En eso es lo que tenemos que detenernos, ¿ya? ¿De acuerdo? O darle la relevancia. Acá me está hablando de qué serie o qué fondo resulta ser riesgoso. En el mundo financiero, el riesgo está referido a lo que es la volatilidad, por ejemplo, de precios. Eso preocupa mucho más, porque, ojo, así como puedes ganar, en un 2x3 puedes perder, y a veces pierdes todo. Por eso el riesgo es muy importante. Y cuando uno quiere analizar el riesgo, ahí viene el tema. Mira que el problema no me dice qué calcular, ¿eh? Ojo, esos van a ser los problemas con los cuales vamos a lidiar. Ya no me está diciendo calcula la media, calcula la varianza, ¿no? Correcto. Me está diciendo, a ver, ¿cómo tocas o abordas el tema de los riesgos? Y aquí en este punto hay que analizar la variabilidad. Observemos lo siguiente, ¿ya? Al pie aparece la media y la desviación estándar o desvío de cada serie de datos, de cada fondo. Si ustedes solamente se limitaran a observar los promedios, un promedio resulta ser más atractivo. Claro, el primero de ellos, 14,6, ponle las unidades que desees. ¿De acuerdo? Correcto. Pero si tú ves la variabilidad, esta variabilidad cuenta otra historia, ¿bien? ¿Quién de ellos tiene menor variabilidad? Menor variabilidad es el segundo fondo. ¿Correcto? Bien. Por ahora, estoy tomando mi decisión en base a
las varianzas o desviaciones estándar. Lo que estoy viendo son desviaciones estándar. Yo lo podría llevar a varianza, no hay problema. Correcto, pero me está dando que es el más pequeño. Ojo, si mi decisión estuviera basada en esa forma, me estoy olvidando de las medias, ¿sabe? Las medias están ahí mirándome, yo no les hago caso, ¿no? O sea, digo, no, ustedes, uno está distorsionado. Estoy tomando mi decisión en base a la desviación estándar. ¿Correcto? Un comentario. La elección de una varianza para su determinación debería ser siempre que el tema de las medias pudiera acosar un mismo nivel. ¿Te das cuenta? Pero aquí las medias son distintas. Y las medias distintas también juegan su papel, juegan su rol. Entonces yo necesito más bien un indicador, que lo vamos a ver después, que contemple tanto las medias como las desviaciones estándar y me pueda proveer mayor información. ¿Ya? Con esto quedó claro, ¿eh? No te precipites y simplemente tomes la decisión mirando las desviaciones estándar. Ya claro, te está dando algún alcance, pero necesitamos más información. ¿De acuerdo? Por ahora, el fondo B parece ser relevante. ¿Por qué? Porque tiene menor variabilidad. Pero vamos a ver si eso con otros indicadores, o sea, continúa siendo el preferible o el mejor. ¿Ya? Correcto. Esto se va. Listo. Ahora por acá, jovencitos. Listo. Cuando uno habla de variabilidad, no subestimes. El rango también quiere hacer algún aporte. Te especifica las cotas, los extremos, y te dice el contenido de variación debe estar dentro de él. Por favor, no lo subestimes, no lo menosprecies al recorrido. Él también hace su aporte, su pequeña contribución. ¿De acuerdo? Uno dirá, ¿qué situación será? Ya, unos minutos, ya viene. Listo. Así como hay un rango total, hay rangos escalonados. Uno de ellos es el rango intercuartílico, basado en cuartiles. ¿Y cómo lo calculamos? Como indica la formulita ahí, ¿ven? A partir de los cuartiles encontramos la diferencia entre ellos. ¿Correcto? Y me da mi rango intercuartílico. Por acá, ¿ven? Una representación así, como se dice al paso, ¿no? ¿Qué es lo que hace este rango intercuartílico? Bueno, el rango intercuartílico se va a centrar en el 50% de datos aparentemente centrales y va a desestimar 25% a cada lado. Se va por acá y este se va por acá. ¿Eso qué significa? Que no me fijo en ellos. Ojo, es la mitad de la distribución, ¿no? Tú dirás, bueno, ¿y qué hago? Tú decides, pues. Tú también tienes que decidir, ¿no? ¿Hasta qué punto eliminar un 50% de la distribución puede, en todo caso, distorsionar, ¿correcto?, tus resultados? ¿De acuerdo? Tú tienes que decidir eso. Hay una buena parte. Te hago un comentario. Bueno, tú dices, pero son 50% que voy a desestimar y solamente voy a quedar con la mitad. ¿Correcto? Bueno, te propongo. Hay otro. Vamos a ponerlo por acá, ¿sí? Y que parece ser más contemplativo. Te dice, bueno, ya, ¿te preocupas tanto del 50%? Bueno, ya. Acá hay otro que puede representar al 80%. Listo. Ya está. ¿A cuántos vas a desestimar? ¿A cuántos? Este es el percentil 10. Desestimas un 10% antes. Y este es el percentil 90. Y desestimas un 10% después. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Y ya tienes el 80% supuestamente de los valores centrales. ¿Para qué hacer todo esto? La gran preocupación que hay es querer quedarme
con los datos mejor representados en una distribución, porque ya se nos está diciendo una y otra vez que los valores extremos obviamente distorsionan, ¿correcto? O sea que puede inducir sesgos. Y lo que tengo que hacer es cuidarme de ellos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las aplicaciones? Por ejemplo, a ver si me dejo entender. ¿Ya? Por favor, presten atención. Tú calculas el rango de una distribución. Acá está. Perfecto. Ya sabes quién es su X máximo, su X mínimo. Muy bien. Y luego te tomas la molestia en calcular el percentil 10, el percentil 90 y calculas el rango interpercentílico. Sería pues algo así, ¿no? Interpercentílico. Le voy a poner notación, ¿ya? ¿Qué le pongo acá? Pues le pongo P, pues. Ahí está, ¿bien? Ya, ahí está. IPR, rango interpercentílico. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia entre el percentil 90 menos el percentil 10. Listo, ya tengo su rango. ¿Qué pasaría si tú observas que este rango de acá, el percentílico, oye, en magnitud se parece al rango que está acá, ¿bien? No digo que sea exacto, ¿no? Sino que están por ahí. Y que mis valores percentílicos, P sub 10 y P 90, si lo llamo así, no serán los valores extremos, X mínimo y X máximo, pero están también por ahí. Conclusión, a ver, desde el punto de vista descriptivo, ¿hay presencia de valores extremos, sí o no? Respondan, jovencitos. Cuando se parecen los rangos, no son muy exagerados. Ojo, lo estoy diciendo de manera muy relativa, ¿ya? Y los valores hallados, P sub 10 y P sub 90, que claro, que no van a ser exactamente el X mínimo y el X máximo, pero se ubican en su entorno, para decirlo así. Me estaría sugiriendo de que no tengo valores atípicos o valores discordantes muy pronunciados. Pero si por el contrario, a la hora de evaluar, encontrar una discrepancia abrupta, eso me estaría diciendo entonces que realmente hay valores discordantes y la mejor representación debería de ser en el 80% de los datos, si calculé claro el rango intercuartílico. O si lo hicieron con el rango intercuartílico, este sería mucho más representado en el 50% que en el 100% de los datos. ¿Correcto? ¿Correcto? Fíjense, por ahora la explicación es así muy somera, pero nos vamos a dar cuenta, más adelante hay medidas que se llaman medidas de asimetría y de deformación, y ahí nuevamente van a ver a los rangos interpercentílico e intercuartílico nada más, una vez más cumpliendo su rol y su papel, ¿ya? Acuérdense de eso. Es como si ahorita, por ejemplo, hiciéramos una superposición. Este ranguito que está acá, este rango de valores que está aquí, 50%, correcto. Compárenlo con este otro, ¿ve? Del 80%. ¿ve? Compárenlo. ¿Correcto? Como si fuera un intervalo de valores. ¿ve? Aquí. ¿ve? Y eso significa que algo nos tiene que decir, ¿no? O sea, algo de historia está contando ahí. ¿ve? ¿De acuerdo? Repito, con mayor objetividad lo vamos a ver en alguna de las fórmulas, en el caso de las medidas de deformación y asimetría, ¿ya? Ahí. Listo, entonces. Muy bien. Conclusión final. Utilicemos estos rangos con el propósito de determinar valores extremos o deformaciones en las distribuciones, ¿ya? De acuerdo. Sigamos por acá. Hay un valor numérico que se conoce como la desviación cuartílica, que es la que estamos viendo, pero se la utiliza como recurso
para la construcción de lo siguiente, del diagrama de caja, ¿ya? Correcto. Y aquí hago simplemente un comentario. Por un momento, ya, pensemos nada más esto. Ahí está mi diagrama de caja, me especifica, fíjense, su límite admisible inferior, su límite admisible superior. La barrita acentuada se conoce como la mediana, que es Q2. ¿Correcto? Muy bien. Y la distribución que aparece al pie es la distribución normal. Entonces estoy tratando acá de que mi diagramita de caja cuente lo que podría decir de la distribución o campana de Gauss. Correcto. Ojo, no estoy diciendo de que siempre un diagrama de caja es una campana de Gauss, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. Hagamos lo siguiente, ¿ya? Vamos a poner aquí, ¿dónde está? A ver, un ratito, ahorita vamos a ver. Bueno, listo. Ahí está la manito. Pensemos por un momento de que la barrita vertical que alude a la mediana, pudiéramos tomarla y lo llevo y lo desplazo a un extremo, al extremo izquierdo, inferior. Si la distribución o campana de Gauss que está abajo estuviera amarrada, vinculada, entonces la masa de la distribución debería también, ¿no?, desplazarse y sugerir una distribución asimétrica positiva. Si la barrita lo desplazo hacia la derecha, de igual manera, la distribución o campana de Gauss obviamente se aglutinaría más en el extremo superior, a costa del extremo inferior, que vendría a señalar una distribución asimétrica negativa. ¿De acuerdo? Listo. Esas son las implicancias. Pero insisto, un diagrama de caja no necesariamente, ¿correcto?, debería estar asociada a una distribución simétrica, ¿no?, sino que estamos viendo entonces que en alguna forma, repito, indicaría, no lo está cuantificando, indicaría o sugeriría cuál podría ser la forma de la distribución. ¿De acuerdo? Eso sí. Muy bien. Entonces, aquí. Veamos algunos aspectos en su construcción, ¿ya? Tenemos una serie de datos ordenaditos, desde el menor al mayor. Calculamos la desviación cuartil, los valores numéricos cuartílicos, ¿correcto? Y pasamos a esto. Aquí ven. Ahí está una vez más la cajita. La línea central que aparece ahí es la mediana, no es la media aritmética, mediana. La base de esta cajita es el cuartil 1. El techo de esta cajita es el cuartil Q3. Las flechitas en rojo señalan los límites admisibles, inferior y superior. La flechita en azul quiere sugerir e indicar que ahí está, perdón, a ver, una corrección. La flechita en azul es la que indica el límite inferior admisible, ¿correcto? La otra, el otro límite, que sería el superior, que está en la parte superior, que vendría a ser, vale, hay que marcarlo esto. Aquí está. Este es uno de ellos. Este es otro. Ahí está el A. Ahí está el B. 108 está por encima de 100. Ya no se ve, ya no es necesario hacerlo. ¿De acuerdo? Y las flechitas en rojo que marcarían los valores observados. 45 y 92 respectivamente. Entre 45 y la letra A, aquí no hay nada. No hay datos. Repito acá. Observen la serie de datos. 45, 15, 45 y 47. ¿Correcto? Entre ellos podemos ver que ya no hay más datos, ¿eh? Correcto, listo. Y luego el puntito que aparece en la parte inferior, acá al pie, que es un dato anómalo, 15, que escapó del límite inferior. ¿De acuerdo? Y es declarado como un dato discordante. ¿De acuerdo? Listo, entonces. ¿Qué es lo que podemos observar a partir de esta distribución? 4 aspectos fundamentales que ofrece un diagrama de caja. ¿De acuerdo? ¿Cuál de ellos? Primero, centralidad. ¿De acuerdo? Entonces,
A ver. Y la centralidad se ve reflejada en su mediana. Aquí está mediana. Ahí está mediana. ¿Ya? Muy bien. Otro que es variabilidad. Otro, ¿qué cosa es? Los datos atípicos. Y otro es la forma. Y la idea, ¿cuál sería? Giren su diagrama de caja para que se vea mejor, aunque se puede hacer directamente. Lo giramos, ¿de acuerdo? Esto es 90 grados. ¿Hacia qué lado? Hacia la derecha. Entonces, aquí debe estar 10 y por aquí en este otro lado debe estar 100. ¿De acuerdo? Mi diagramita más o menos aparece por acá. Ahí está. Bueno, quiso salir así. Listo. Aquí está la línea, más o menos a grosso modo. Por acá hay una línea. Por aquí hay otra. Correcto. Bueno, quiso salir así. Por aquí está mi punto crítico. Mi dato discordante. Listo. ¿Y qué es lo que se ve, jovencito? Más allá de lo que he querido representar, ¿ya? Por acá, por acá. Vean lo interesante de este diagrama de caja. Acá sí. Bueno, ya quiere salir así. Hoy día el mouse habla solo, ¿eh? A ver, otra vez, segundo intento. Listo. Bueno, es problema de mouse, problema de mouse. Lo que tratamos de observar nada más, jovencitos, es que el diagrama de caja no cuantifica la deformación de una distribución, ¿ya? Por favor, tomen en cuenta eso. No cuantifica. Cuantificar significa calcular un valor. Lo que hace simplemente es señalar la forma, y eso se puede considerar como un comentario cualitativo. Mira dónde está la mayor concentración de datos, dónde está la menor. Entonces diríamos, esa simétrica negativa. En los problemas, el tenor dice así: determine la asimetría de una distribución. Ah, bueno, si lo dice en esta forma, yo podría hacerlo cualitativamente, así con mi grafiquito que he hecho, ¿ve? Y listo, veo dónde está la mayor concentración, la menor, y digo negativa, asimétrica negativa. Si es lo contrario, asimétrica positiva. Pero si el tenor del problema te dice, calcula, cuantifica, mide la deformación de la distribución, o sea, aludiendo a la simetría o la kurtosis, te está diciendo, oye, tienes que ver cuál es el grado, pues, de deformación. Y si yo lo resuelvo de esta manera, no he calculado nada acerca de la deformación. No he determinado su grado o nivel de deformación. Simplemente lo que he hecho es sugerir. Ya se sabe, ya se sabe. Hasta el mismo problema lo va a decir. Y tú lo que estás haciendo estás reiterando. Necesitamos entonces calcular la deformación. Eso se conoce como asimetría y kurtosis, ¿ya? ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, que quede claro eso, ¿eh? Muy bien, entonces salimos de acá, ya, pues, salimos de acá. Correcto. Repito, nuestras limitaciones no están tanto en los cálculos, ¿ya? Eso lo damos por hecho. Correcto. Aunque claro, quizá uno u otro tengamos algún problema con la parte computacional. Pero lo importante es la manera como yo manejo estos criterios, ¿ya? Eso sí. Correcto. Muy bien, acá ya. Y aquí viene una vez más la reiteración de las componentes de varianza. Observen el cuadrito. Hay 3 categorías laborales, los tamaños en cada grupo laboral, así como su media y su varianza, ¿ya? Fíjense, mire este problema. Realmente está tratando de ver qué criterios vas a utilizar, ¿eh? Los datos que se exponen en este cuadrito, ¿son datos muestrales o datos poblacionales? Respondan, jóvenes. El cuadro que se hace mención en la imagen, en la lámina,
¿Es poblacional o muestral? Ya, es su apreciación. A ver, otro. A ver, participen, jovencitos. Ana Cárdenas. A ver, nuestra delegada, por favor. Sí, profesor. Bueno, yo diría que, bueno, como dice tamaño, media varianza, diría que es muestral. Ya, muy bien, muy bien, muy bien por tu participación. Gracias, Ana. Entonces sería poblacional. Ya. Porque empresa supongo que abarca toda la empresa, pero solamente limitándose a ella nada más. Ya, es su apreciación. Gracias, gracias. Torres García, Billy. Torres. No está. Carvajal, Catherine. A mí me parece que es muestral, profesor. Ya, muy bien, ya, es su apreciación, ya. Marco Antonio Chávez. Marco. No está. Muy bien, una más, ¿ya? Benítez Vázquez, Christopher. Muestral, profesor. Ya, listo, suficiente con eso. Miren, jovencitos, muchas veces los problemas o escenarios con que nos vamos a encontrar es así. Nadie te va a decir, oye, ¿no? Mira, oye, aquí hay información muestral. Oye, acá hay información poblacional. Este problema se presta para uno y para otro, ¿no? Así, a menos que haya alguna otra referencia por ahí, ¿no? Miren nada más, le voy a poner este comentario. ¿Ya? Históricamente, la distribución salarial en una empresa es como sigue. Listo, eso ya le dio un tenor contundente. ¿Cómo debería ser? ¿Muestral o poblacional? Respondan, jovencitos. Respondan, por favor. Ya, ese es un escenario. A ver, voy a poner otro, ¿ya? La distribución salarial en el último mes en una empresa es como sigue. Ya, a ver. ¿Muestral o poblacional? Eso. Tú sabes, si te dicen del último mes, del último periodo, se entiende que está siendo observado, ¿no? ¿Correcto? A través de un solo instante, de otros que podrían haber habido. Muestral, entonces. Pero así, a mí me dicen, históricamente, eso tiene otra ambición. Es como que, oye, siempre es así, ¿no? ¿No es cierto? Y si siempre es así, pretende ser una ley, una verdad. Lo tomo poblacionalmente. ¿De acuerdo? Entonces las palabras me ayudan ahí a delinear. En este caso no dice nada, está calladito. Bueno, lo puedo resolver de un modo o de otro. ¿De acuerdo? Pero eso sí, que quede claro que ya sea en uno o en otro caso, como es poblacional o muestral, me está pidiendo una cosa muy importante, que es la pregunta a la cual se remite. Aquí al pie, aquí. Miren acá. Aquí. Está poniendo sobre el tapete y pregunta, dice, ¿es la categoría laboral quien determina promedios salariales distintos? Es como si hubiéramos visto esto. Lo voy a presentar ya como figuritas, ¿ya? Como diagramitas. Voy a aludir a mi campana de Gauss. Ahí está, uno, este es otro, y otra más por acá. Correcto. Se pueden diferenciar en su media y en su varianza. Ahí está, estoy aludiendo. Supongamos nada más. ¿Bien? Supongamos que la primera sea, pues, bueno, pues a salir así la línea. Me van a disculpar, ¿ya? Listo. Esa es obreros. Esta otra es administrativos. Y esta otra de acá es técnicos, supongamos. ¿Ya? En general, inclusive estoy poniendo desplazamientos distintos, como si el primero, el A, el B y el C tuvieran medias distintas. Estoy hablando ya en general, ¿ya? Correcto. Pero ¿quién hace esa distinción? Es la variable tipo de categoría de empleo. Entonces, la categoría de empleo es un diferenciador entre
lo que puede pasar entre un grupo y otros en promedio, sí o no. Eso es lo que quisiéramos averiguar. ¿Qué se hace al respecto en un caso así? No solamente es en observar las medias objetivas, que puede ser muestralo poblacional, porque sería lo contundente, ¿no? Si estás en un plano descriptivo, tú dirías, pero si son diferentes y listo, ¿no? El profe ha dicho que solamente hay que basarnos en eso y nada más. Claro, sí, tiene razón. Sería contundente. Pero esto de determinar factores quiere rebasar esos límites. Va más allá y para eso necesitamos un criterio más elaborado. ¿Qué hacemos? Calculamos su intra e intervarianza. Ahí está. ¿Ya? Ya sabemos cómo, ahí están las formulitas que se han dado y supongamos y démosle crédito a que los resultados son estos. 1600 y 136.000 por otro lado. ¿Ya? De hecho que la variabilidad intra es mucho mayor que el inter. Recuerda que el inter era la varianza de medias y la intra era el promedio de varianzas. Al revés, parece un juego de palabras. ¿Qué me está explicando este que salió con un valor mucho mayor? Me está diciendo, mira, en toda esa inmensidad de salarios de los colaboradores, obreros, administrativos, técnicos, lo que fuere, ¿de acuerdo? Se debe a las propias discrepancias que hay entre sus salarios de ellos. ¿Qué significa eso? Aquí, por ejemplo, dice, obreros ganan 400, administrativos también ganan 400, pero entre ellos pueden haber diferencias. O sea, dentro de los obreros, dentro de los administrativos. ¿Correcto? Lo mismo en el caso de los técnicos. Miren, tienen un salario que parece ser más atractivo, pero piensa en este caso de unos cuantos técnicos son los que ganan jugosamente, correcto, un ingreso realmente bastante alto. Y la mayoría no, pero ya la discrepancia lo marcó. Eso es variabilidad interna. Y todo así en los demás grupos está siendo reflejado en este valor numérico. ¿De acuerdo? Mientras que la distinción por grupo, que es esto, según el análisis, dice que ocurre poco, en poca medida. Entonces, si ahora hacemos lo siguiente, 1600, correcto, y lo dividimos entre el total, que también lo podemos escribir así, a ver, ¿quiere salir? ¿No quiere salir? Ahí está. ¿De acuerdo? El S cuadrado, que es la suma de los dos, entonces veríamos a todas luces pues que esto va a estar por debajo, ¿no? Si lo expreso porcentualmente, por debajo del 75%. ¿Correcto? Ahí está bien. Correcto. ¿Y eso qué cosa, a dónde me conduciría? A que el factor categoría de empleo nada tiene que ver que los grupos tengan promedios distintos. No tiene nada que ver eso. La diferencia de promedios no es sino debido a que los colaboradores ganan pues sueldos distintos. Pues. Nada más, esa sería la respuesta. Muy interesante, jovencito, cuando tú a esto le agregas probabilidades, le agregas riesgos estadísticos y vas a tener un tema de inferencia. Que es, eso tú lo ves en un curso como estadística aplicada o un curso como control estadístico de procesos. ¿De acuerdo? Correcto. Esa es la idea fundamental acá, ¿ya? No se olviden de eso, jovencitos. Correcto. Hasta acá, jovencitos, ¿alguna consulta? Si hay alguna duda, por favor, este es el momento, ¿eh? Muy bien. Listo, entonces. Y pasamos ahora a la medida de expresión relativa. Su fórmula es la que estamos observando, ¿eh? La desviación estándar se divide entre la media. Algunos autores ponen el valor absoluto, solamente para decirte, olvídate del signo, ¿ya? No voy a hacer que tú emplees el signo y vas a querer expresar el coeficiente de variación en sentido negativo. No. ¿De acuerdo? Correcto. ¿Ya?
Así tu promedio sea positivo o negativo, el signo no te interesa, pero la magnitud sí. Correcto, muy bien. ¿Qué es lo que consigue este valor numérico? Obtener cifras que son adimensionadas, o sea, ya carecen de unidades de medida, y parece que es ideal para comparar series de datos que manejan unidades distintas, o sea, diferente escala, ¿de acuerdo? Para hacer una comparación viable, pues, factible, ¿ya? Y esto se expresa en porcentaje. Algunos autores que yo encontré, los he citado acá, aquí he puesto, dice, si tú tienes un coeficiente de variación del 30% y tienes otro que es del 10%, entonces el primero es mayor, o viceversa, el último es menor. Aquel que minimice el coeficiente de variación, ese debería tener menor dispersión. Así lo dicen textualmente, ¿ya? ¿Ya? Correcto. Pero hay otros autores que están revisando este aporte. Y más que dispersión, quieren hablar de uniformidad o también heterogeneidad. Lo contrario de eso sería homogeneidad. Homogeneidad como sinónimo de uniformidad. Oye, ¿pero qué es eso? Correcto. Paso acá, ¿ya? Paso acá. A ver, esto. Aquí. A ver, se va. Bien. Entonces, vamos a pulir la idea acá, ¿ya? Listo. Hago esto para que ustedes mediten y hagan una reflexión, ¿ya? Entonces, aquí y aquí, bueno, quiere salir la línea así. Ahí está. Y por acá, las observaciones. Los voy a poner de manera equidistante, ¿ya? Equidistante. Listo. Y por acá, voy a considerar uno más chiquito, a ver, para no hacerlo del mismo rango, o sugerir el mismo rango. Y voy a poner por acá los puntitos, a ver, por ejemplo. Acá están los puntitos. Ahí están amontonados los puntitos. Y por acá está la distorsión. Ahí está la distorsión, por acá. En el otro extremo. Por favor, este es para reflexionar, ¿eh? Situaciones así podrían llevarnos a decir, oye, ¿quién tiene mayor variación? O sea, en otras palabras, ¿quién tiene mayor desviación estándar? ¿La primera o la segunda? ¿Correcto? Ojo, recuerden que los promedios también cuentan ahora su historia. ¿Recuerdan cuando hicimos de los fondos de los riesgos? Los promedios estaban ahí, ¿no? Atónitos. Estaban un poco mudos. Solamente estábamos analizando varianzas, pero ahora los promedios también tienen, como se dice, voz, tienen vela en este entierro, como se dice. Correcto. Si tú calculas, mira, si tú calculas esto, ahí tienes las cifras y vas a poder obtener su coeficiente de variación. Entonces, lo que yo deseo es que hagan la siguiente reflexión. Algunos autores señalan dispersión, coeficiente de variación con menos en relación a otro coeficiente de variación, deducen que aquel que minimiza el coeficiente de variación tiene menor dispersión. Oye, pero ¿y dónde quedó eso de uniformidad, estabilidad o heterogeneidad? ¿Correcto? Según lo que hemos representado como esquema, ¿quién podría ser más o menos heterogéneo? Y aquí viene el tema, ¿no? ¿Cómo interpreta usted uniformidad? En que las mediciones, ¿qué cosas son? Cuando nos dicen, las mediciones son uniformes. A ver, por favor, comenten, jóvenes. ¿A qué se referiría uniformidad? ¿Ya? ¿Mucha o poca dispersión? Uniformidad. Es como si, a ver, voy a expresarlo así, me permiten un momentito, a ver. ¿Ya? Caramba, las notas que ustedes vayan a sacar en su primera APC,
son casi uniformes. ¿Y eso qué nos da a entender? Que las notas tienen mucha o poca variación. Poca variación. Perfecto. Así lo interpretamos, ¿no? Y si más bien nos dicen, tiene mucha heterogeneidad, la conclusión entonces sería de que, bueno, tienen pues más dispersión, ¿no? Correcto. Bueno, podemos utilizarlo como sinónimo, ¿no? Pero recuerden ahora esto, miren, ¿no? Aquí ven. El primer esquemita, el A, y el segundo, el B. Entonces, por favor, entiéndase, podría ser que tú en dos series de datos, realmente una varianza sea mayor que la otra, ¿ve? ¿No es cierto? ¿No es cierto? Porque está acarreando su escala de medición y tú sabes que la magnitud también juega su papel, ¿eh? ¿De acuerdo? Correcto, listo. Mire, es mayor, ¿ve? Oye, pero la media, ahora dice, y yo también participo, pues dice, ¿no? Correcto, ya listo. Divides, ¿sí? Podemos ponerlo así, claro. Divides y obtienes coeficiente de variación. Y el primero, mira, acá, este señor de acá, ¿ve? Estoy poniendo a manera de ejemplo, que tuviera mayor variabilidad que el otro, pero por tener un mayor promedio que el segundo, ¿qué es lo que va a pasar? Que su coeficiente de variación va a ser menor que el del otro. ¿Se entendió el mensaje, jovencitos? ¿Se entendió? Entonces, conclusión, la media también puede tener un efecto, yo digo, representativo o distorsionador. Manifiéstense, jóvenes. ¿Qué rol puede tener ahí la media? O sea, ¿representativo o distorsiona más bien al coeficiente de variación? Distorsiona. A ver, jovencito, miren la fórmula, jovencitos. ¿Qué pasa cuando X barra tiende a ser grande? Llegan al límite. ¿Qué pasa con el coeficiente de variación? Disminuye. Eso, y te da la sensación que es uniforme, menor dispersión. Oye, ¿cuál menor dispersión? Mira, si la desviación estándar fue grande, más que la otra, ¿ve? Correcto, estoy en el plano extremo, ¿eh? No estoy diciendo de que con esto, oye, está mal que lo dividas entre X barra, no estoy diciendo eso, pues. Estoy señalando realmente a veces el talón de Aquiles del coeficiente de variación. Pero lo contrario, ¿qué pasa si X barra tiende a 0? Aumenta. El coeficiente. Claro, pues, o sea, claro, si lo llevamos al contexto matemático, eso de límites es indeterminado, ¿no? ¿No es cierto? Pero aquí, desde un punto de vista práctico y estadístico, medias muy pequeñitas hacen que el coeficiente de variación obviamente se dispare, ¿no? ¿No es cierto? Por eso que aquí tienes que utilizar varios elementos de juicio, no te olvides. Mira tus varianzas, mira tus promedios, mira tu coeficiente de variación para que tengas mayor contenido de información, ¿ya? ¿De acuerdo? No te precipites, no digas, ay, aquí solamente es varianza y listo, ya se acabó el asunto, ya quiero mis 5 puntos. No, pues hay que usar más elementos de juicio, jovencitos. ¿De acuerdo? Listo, jovencitos. Perfecto, ¿no? En los textos a veces no encontramos eso, jóvenes. Le digo modestamente, ¿eh? Tampoco soy dueño de la verdad, jóvenes. ¿eh? Yo también así estoy aprendiendo con ustedes también. ¿De acuerdo? Muy bien. Propiedades. Consecuentes de las propiedades de media aritmética y de varianza. ¿De acuerdo? Correcto. Por lo tanto, ¿de qué modificación en los datos originales deberíamos cuidarnos más? A ver, si hacemos un desplazamiento de cambio de origen, ¿el coeficiente de variación cambia? Sí. Uy, hay que tener cuidado ahí. Correcto. Hacemos solamente un cambio de modificación de escala. ¿Hay un cambio en el coeficiente de variación?
No, sigue siendo igual. ¿De acuerdo? Y si aplicamos una transformación lineal como la que contempla tanto el origen como la escala, consecuentemente sí es relevante, ¿no? La modificación del coeficiente de variación, ¿ya? Tengan en cuenta eso, jóvenes, ¿eh? Eso es muy importante, ¿ya? Muy importante, ¿ya? Para ver los efectos, como se dice. Correcto. Hacemos esto, ¿ya? Y aquí, jovencitos, están. Hay un criterio muy demandado en la parte descriptiva y también en la parte probabilística, como vamos a ver después, más adelante, ¿no? Y ustedes deben haberlo oído ese término. Es Chebyshev. ¿Ya? Muy demandado, muy interesante, ¿verdad? Su enfoque que hace aquí, ¿ya? Pero aquí lo tomamos desde el punto de vista descriptivo, pues, para que se entienda rápido, jóvenes, ¿ya? Chebyshev dice, aplíquese siempre que el interés sea evaluar la cantidad porcentual o frecuencias como desees, pero en un contexto dado, como este de límite inferior y límite superior. Aquí está. ¿Estoy bien? Sí, estoy bien. Estoy bien. ¿Ya? Correcto. Muy bien. ¿En qué casos? Ejemplo, a ver, ¿dónde lo ubicamos? A ver, aquí, jovencito, acá. Voy a representar, ¿ya? Voy a poner por acá. Bueno, recuerden que todas esas fluctuaciones que aparecen en las líneas es producto del mouse. Si ustedes habrán hecho la prueba, por mejor pulso que uno tenga, el mouse a veces actúa solo, ¿ya? No sale la línea perfecta, como quisiéramos. Bueno, ya. Y aquí voy a trazar una función. Listo, ya salió así la función. Quiere salir así. Y aquí está su función f de x. Perfecto. Y por acá hay otra. Aquí voy a poner su x. Y yo digo, a ver, ya voy a poner aquí la función. Digo, ¿ya? Muy bien. Jovencitos, a ver, ustedes que dominan mucho esta parte. Si quisiéramos calcular el área debajo de una curva, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Eso, muy bien dicho. ¿Quién dijo eso? Ya, muy bien, gracias. Correcto, listo, ya. Ahora hagamos lo siguiente, ¿ya? Vamos a decir algo así, ¿no? ¿Dónde está acá? Calculemos la cantidad frecuencial que hay entre ese intervalito, lo que está pintado en rojo. Bacán, ¿no? Bacán, mira ahí. Lo que tú harías, claro, si dispones de una función matemática, sería como calcular el área debajo de una curva, ¿no? Pero como tienes tú una distribución de frecuencias, o sea, en lugar de f de x tienes tu fi, frecuencias. Si quieres puede ser porcentaje, ¿sí? ¿Y qué es lo que harías? Interpolas, apoyándote en la distribución frecuencial o distribución de frecuencias. Perfecto. Ese es el escenario para la interpolación. Y tú dices, pero biche, ¿en qué caso o situación lo voy a aplicar? Acá está el caso. Es como si te dijera, calcula el porcentaje de casos. Si tú quieres, puedes interpretarlo como área. ¿Correcto? Es como si te dijera ahora, calcula el área entre un límite y otro límite, pero sin utilizar la función. No te la doy. A ver, calcula. ¿Se puede hallar, sí o no? No se puede hallar, pues, ni que fuera uno mago, ¿no? ¿No es cierto? Claro. Y es ahí donde Chebyshev dice, a ver, un momentito, a ver, este es tema para mí, este es lo mío, dice. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué podemos hacer? Allá, bacán, dice. ¿De acuerdo? Borremos esto, ¿no? No conoces la distribución frecuencial. Allá no hay problema, dice. No hay ningún problema. A ver, ¿cómo hacemos acá? A ver, un ratito. Ahora sí. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, solamente proporcióname estos datos. ¿Conoces la media aritmética? Sí, conozco. ¿Conoces la desviación estándar? También, sí, conozco eso. Correcto. Suficiente con eso. Ya. ¿Qué porcentaje deseas encontrar? Bueno, y aquí vienen las especificaciones.
El K que se encuentra ahí en los valores, si tú gustas, tú lo puedes fijar. Por ejemplo, si K es igual a 2, automáticamente con los valores numéricos que has tenido, puedes evaluar y encontrar, de acuerdo a esta formulita que está acá, el porcentaje de datos mínimo que habría ahí. Y eso es 75% o más. ¿De acuerdo? Voy a representarlo mejor así. Listo. Voy a poner acá. He solamente puesto una línea para verlo, nada más. No estoy diciendo de que tenga una curva. Solamente es para verlo, ¿ya? Te estaría diciendo, mira, Chebyshev te va a entregar una cota. Y si te dice que aquí hay el 75%, no es porque sea de manera exacta. Te está diciendo, mira, yo te digo que en ese tramo de valores que tú quieres evaluar, por lo menos ahí debe haber el 75% de la real distribución de frecuencias o de tu distribución empírica. Es de esperar que si tú tuvieras acceso a la distribución, como en el caso de la gráfica anterior, yo me pondría a interpolar y me voy a dar cuenta de una cosa. Chebyshev me dijo que había mínimo 75 y cuando ya manejo mis datitos me salió 80. Entonces Chebyshev estaba en lo cierto, ¿no? Mira, siquiera te dio una cota, ¿ve? Y te dio el buen camino, ¿ve? 75% más, ¿ve? ¿Correcto? Ese es el alcance que me da la desigualdad de Chebyshev. Entonces, cuando tú veas un problema, así, un problema donde te pongan X barra menos K desviaciones estándar y te dice, calcula, lo primero que tú tendrás que tener es, ¿tengo o no tengo datos? Me refiero a los datos originales, me refiero a la distribución de frecuencias. Si tú tienes la distribución de frecuencias, le dices, muchas gracias Chebyshev, muchas gracias por el servicio, pero ahí nomás, yo mismo voy a interpolar. ¿De acuerdo? Listo, interpolan. Pero si tú te das cuenta y dices, uy, no tengo distribución de frecuencias, ¿qué hago ahora? Allá, lo llamas al señor Chebyshev, perfecto, listo, ahí está tu trabajo. Y él te va a proporcionar una cota, ¿ya? Listo, jovencitos. ¿De acuerdo? ¿Quedó claro, jóvenes? Sí, profesor. Ya, perfecto, gracias. ¿Ya? Clarísimo, entonces, ¿ya? Ese es el alcance de esta desigualdad, ¿ya? Y de la misma manera, cuando abordemos el tema de distribuciones de probabilidad, la misma idea es, ¿de acuerdo? Muy práctico, muy simple, muy sencillo, jovencitos, ¿ya? No es nada del otro mundo, ¿de acuerdo? Correcto. Sigamos por acá, Aquí, jovencitos, ustedes tienen que complementar también con el aprendizaje asíncrono. ¿Eso qué significa? Hay que leer también, jovencito. No estamos en la academia. Tenemos también nosotros que por propia cuenta leer algunos adicionales, el caso de nuestra lámina, o también hacer lecturas en algunas fuentes que hemos citado, ¿de acuerdo? Ustedes también se tienen que formar su propio concepto también, ¿no? De lo que estamos aquí señalando, ¿ya? No es que yo les diga, oye, mire, estadística es la ciencia de los datos, no sé qué, ese es mi punto de vista, ¿de acuerdo? O las opiniones vertidas de algunos autores, pero ustedes también tienen que revisar y también formarse su propio concepto, ¿de acuerdo? Correcto. ¿Y eso cómo se consigue? Obviamente, remitiéndose a las fuentes, ¿ya? ¿De acuerdo? No se olviden, entonces, terminen de complementar con una lectura esta parte de las ilustraciones que ya están referidas a la parte mecánica, computacional, ¿correcto? Para abordar el tema siguiente, que lo vamos a tratar en la siguiente clase, que son las medidas de deformación, cómo se cuantifican, y también los promedios especiales. ¿De acuerdo? Muy interesante esto, ¿ya? Muy interesante. Esto ya tiene mucha relación con otros procedimientos estadísticos, porque todos ellos están concatenados, jóvenes. En el argot estadístico, el análisis no es independiente uno de otro. Están agarraditos de la mano, como se dice, ¿no? Tratando de explicar y evidenciar una mayor
información. ¿De acuerdo? Bien, jovencitos, ¿alguna consulta, jóvenes, hasta acá? ¿Se entendió lo que hemos comentado? Por favor, manifiéstense. Gracias, gracias. Si hay alguna dificultad, este es el momento. ¿De acuerdo? No después, jóvenes, ¿eh? Correcto. Muy bien. Listo, jovencitos. Lo dejamos acá, ¿ya? Esta es la dosis que corresponde por el día de hoy. ¿De acuerdo? Recuerden que los temitas que se van a incluir para la siguiente PC es lo que hagamos hasta el día de mañana. Y mañana los temas que vamos a cubrir son medidas de deformación y medios especiales, que ya están colgadas ahí en el aula virtual, ¿ya? ¿De acuerdo? Si gustan, vayan revisando eso para que mañana disipen sus dudas. Bien, jovencitos, muchas gracias por su atención. Correcto. Muy bien. Que tengan un bonito del resto del día, ¿ya? Gracias, jóvenes. Nos vemos. Nos vemos. No, profesor. Hasta luego, hasta luego.